vive para siempre. Así que nosotros nos regocijamos y anunciamos a todo el mundo que Dios no está muerto, Él está vivo y vive en nuestros corazones, y puede vivir en tu corazón también si abres tu corazón hacia Él. Así que te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno y digno de serte alabado, Padre. Tú que vives y reinas sobre todas las cosas, el Dios soberano, el Dios invencible, el Dios que es sobre todos los dioses. A ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gloria a tu santo nombre, Dios. Aleluya. If God is all good and God is all powerful, why does He allow evil to exist? The answer at its core is remarkably simple. Free will. God allows evil to exist because of free will. From the Christian standpoint, God tolerates evil in this world on a temporary basis, so that one day those who choose to love Him freely will dwell with Him in heaven, free from the influence of evil, but with their free will intact. In other words, God's intention concerning evil is to one day destroy it. Professor Radisson, who's clearly an atheist, doesn't believe in moral absolutes, but his course syllabus says he plans to give us an exam during finals weeks. Now, I'm betting that if I manage to get an A in the exam by cheating, he'll suddenly start sounding like a Christian, insisting it's wrong to cheat, that I should have known that. And yet, what basis does he have? If my actions are calculated to help me succeed, then why shouldn't I perform them? For Christians, the fixed point of morality, what constitutes right and wrong, is a straight line that leads directly back to God. No, but with no God, there's no real reason to be moral. I mean, there's not even a standard of what moral behavior is. For Christians, lying, cheating, stealing, in my example, stealing a grade I didn't earn, are forbidden, a form of theft. But if God does not exist, as Dostoevsky famously pointed out, if God does not exist, then everything is permissible. And not only permissible, but pointless. If Professor Radisson is right, then all of this, all of our struggle, our debate, whatever we decide here is meaningless. I mean, our lives and ultimately our deaths are no more consequence than that of a goldfish. That's all there is. That's all there's ever been. The only difference between your position and my position is that you take away their choice. You demand that they choose the box marked, I don't believe. Yes, because I want to free them. Because religion is like it's like a mind virus that parents have passed on down to their children. And Christianity is the worst virus of all. It slowly creeps into our lives when we're weak or sick or helpless. So religion is like a disease? Yes. Yes, it infects everything. It's the enemy of reason. Reason? Professor, you left reason a long time ago. What you're teaching here isn't philosophy. It's not even atheism anymore. What you're teaching is anti-theism. It's not enough that you don't believe. You need all of us to not believe with you. What? It's for them to make their own choice. That's what God wants. You have no idea how much I'm going to enjoy failing you. Yeah, but who are you really looking to fail, Professor? Me? Or God? Do you hate God? It's not even a question. Okay. Why do you hate God? This is ridiculous. Why do you hate God? Answer the question. You've seen the science and the arguments. Science supports His existence. You know the truth. So why do you hate Him? Why? It's a very simple question, Professor. Why do you hate God? Because He took everything away from me. Yes, I hate God. All I have for Him is hate. How can you hate someone if they don't exist? You've proven nothing. Maybe not.
They get to choose. Is God dead? God is not dead. God's 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 not dead. Dios no está muerto. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oh, podríamos entender eso en lo más profundo de nuestros corazones. Porque hoy la humanidad, hoy la mayoría de la humanidad no tiene esperanza. Ha perdido la esperanza. Ha pensado que todo esto se ha terminado. Pero tenemos un Dios en los cielos, un Dios que está vivo y que reina desde los cielos y desde la tierra. Y ha venido para consolarnos, ha venido para darnos una nueva esperanza. Dios está vivo. En el principio, todos sabemos y todos hemos entendido y todos conocemos que esta tierra estaba desordenada y vacía por millones de años quizás, hasta que el Creador, el Dios Todopoderoso, vino y dijo y puso orden a todo este caos, a todas estas tinieblas. Y Dios hizo todas las cosas perfectas, hasta que en un día hizo al hombre a su imagen y semejanza, hizo a la mujer del hombre, y fueron almas vivientes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fue por primera vez que Dios tuvo comunicación y comunión con el hombre. Así que en el huerto del Edén ellos paseaban y Dios tenía una comunicación directa. Dios los visitaba día tras día, hasta que un día ellos cometieron un pecado de desobediencia y la maldad y el pecado fue transmitido a cada hombre hasta el día de hoy. Pero Cristo Jesús, el dador del Padre, el que vino a esta tierra a morir por los pecadores, los cuales éramos tú y yo, pero Cristo Jesús se entregó por amor a nosotros. Y Él fue el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Así que entonces veamos lo que sucedió en una ocasión, cuando mi Señor Jesucristo en el libro de Juan narra y relata cómo Él llegó hacia esa aldea. Y los discípulos le acompañaban y le decían: Señor, ¿a dónde vamos? Y el Señor Jesucristo les dijo: vamos a ver a Lázaro, porque Lázaro duerme. Entonces ellos pensaron entre sí diciendo: oh, si duerme no hay problema. Pero entonces por primera vez el Señor Jesucristo les revela a sus discípulos directamente diciéndoles:
Lázaro, Lázaro está muerto. Entonces sus discípulos entendieron, algunos entendieron y algunos dijeron, está dormido. Así que para esto ya le habían avisado al maestro: Lázaro, al que tú amas, tu amigo está enfermo. Y él dijo: esperémonos 2 días más. Esperémonos 2 días más. Así que entonces podemos ver el caos que se vivía en aquella familia, en la desesperación que entraron Marta, María y todos aquellos que estaban en esa casa diciendo: ¿que acaso no le avisaron al maestro? ¿Que acaso no le dijeron: sí, él ya sabe? ¿Y por qué no viene? ¿Por qué no viene? Así que había una situación de interrogación en sus vidas de ellos. ¿Acaso él no nos ama? ¿Acaso él no recuerda que mi hermano está casi para morirse? Y el Señor Jesucristo lo sabía. Pero sin embargo él dijo: vayamos otra vez. Y le dijeron: maestro, ¿cómo quieres ir a ese lugar si la otra vez casi te apedreaban? Pero el Señor Jesucristo: vamos. Así que pasando hasta la otra orilla, llegando a aquella aldea, el Señor Jesucristo va llegando a esa aldea. Y alguien corriendo le avisa a Marta: Marta, ¿a que ni sabes qué? El maestro, el Señor, está allá afuera en la aldea. Así que ella corrió apresuradamente a encontrarse con el maestro. Y una vez que ella llegó con el maestro, le dijo: maestro, Señor, si hubieses estado aquí, si hubieses venido cuando te dijimos, mi hermano Lázaro, al que tú amas, no hubiese muerto. Así que entonces el Señor Jesucristo, mirándola que estaba abatida y triste y desesperada, le dijo: Marta, Marta, Lázaro no está muerto. Así que entonces Marta entró en una extremidad de su alma diciendo: él está muerto, Señor, lleva 4 días. No te preocupes, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: sí, yo sé que resucitará en aquel día postrero. Ella lo sabía, ella lo entendía, ella lo conocía. Pero aquí el Señor Jesucristo se para delante de ella y le dice: Marta, 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 yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por primera vez, la humanidad tenía que saber que Jesucristo es la resurrección y la vida. Quizás tú, quizás te encuentres en una situación, quizás ya te pronosticaron que estás positivo, quizás estás a punto y quizás ya pensaste que te vas a morir y has pensado que no hay esperanza. Pero hoy Cristo te dice: si creyeres,
Oh, Dios te dice que Dios está vivo. Jesucristo está intercediendo delante del Padre por ti y por mí. Cuando tú te acercas a través de la fe y tú le crees, Él te dice, si creyeres, oh, si creyeres, que yo puedo hacer el milagro en tu vida, si tan solo creyeres que yo puedo quitar lo que tienes. Y entonces Marta entendió y fue corriendo a traer a su hermana. Y la palabra de Dios dice que ella entró a aquel lugar. Y los judíos y la gente que estaba llorando con ella se vieron que entró Marta y le dijo, María, en secreto en el oído, María, el maestro está allá afuera. Así que ella salió corriendo. Yo me imagino ese cuadro de familia. Estaban destrozados. Lázaro era su sustento de sus hermanas. No tenían padre ni madre. Así que ellas estaban devastadas. Cuando corrieron, corre María y se postró a los pies del Señor. Le dijo, Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Sabes? Que quizás en tu casa, quizás en tu hogar, hay gente que está enferma. Y hay gente que está a punto de morirse. Estás esperando un milagro de Dios. Estás esperando a que el maestro venga y toque a tu ser querido. Yo te digo, si creyeres, al que creyere todo le es posible. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, no temáis. Así que María le dijo, María, no temas. Oh, bendita palabra, que la humanidad necesita escucharla de parte de Dios. No temáis, manada pequeña, no temáis, porque Dios no está muerto, Dios está vivo. Así que no temáis. ¿Dónde pusiste a tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Entonces le llevaron. Así que había salido toda la multitud diciendo, vayamos con María porque de seguro va a llorar otra vez en el sepulcro. Yo no sé cuánto estás llorando. Yo no sé cuánto estás lamentando el día de hoy por las noticias que te dieron. Pero hoy Dios se acerca y te dice, a través de su espíritu, de su palabra, no temáis. Así que entonces el Señor Jesucristo fue y sale Marta, la que había venido primero, como para traerle el razonamiento al Señor Jesucristo. Lo para y le dice, Maestro, ya van 4 días que Lázaro está muerto. Lleve ya. Y el maestro nuevamente le dijo, no te digo que si creyeres, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Oh, tú que me estás escuchando y tienes la enfermedad cualquiera que sea, Dios te está diciendo, no te digo que si me creyeres verás la gloria de Dios en tu vida. Y Dios te dice, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras y las maravillas del Dios Altísimo.
Oh, si lo creyeres, al que creyere todo le es posible en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces el Señor le dijo: llévame a donde está. Y vio que lo tenían en una cueva, una piedra grandísima. Y por primera vez la Biblia registra: Dios, conmovido en espíritu, se conmovió en espíritu. Hay a veces que tú piensas que simplemente Dios está mirando y se está alegrando lo que está sucediendo. No. Cristo estaba conmovido. Y el versículo más corto pero más profundo de la Biblia: y Jesús lloró. ¿Te lo puedes imaginar? Y Jesús lloró por haber visto ese cuadro. ¿Sabes que ahora el Señor Jesucristo está intercediendo por ti allá en el cielo? Cuando tú le crees, Él intercede por ti desde los cielos y trae el milagro, la sanidad, lo que necesitas. Y Dios te dice: no temáis. Es el único que nos puede decir: no temáis, porque yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, ahí yo estaré contigo. Así que entonces, una vez que el Señor Jesucristo lloró, yo no sé cuánto tiempo lloró, pero lloró. Después se acercó lentamente y le dijo a alguien: vayad y remover la piedra. Yo me imagino a aquellas personas que escogieron, iban y se tapaban. Cada vez que se acercaban, iban más tapados, porque eso ya el milagro más grande, quizás tú no crees que Dios te puede librar del cáncer o de lo que te han diagnosticado. Quizás para ti la diabetes es muy grande. Pero déjame decirte, Lázaro estaba totalmente muerto. Todo su cuerpo estaba descompuesto. Todo su organismo no servía. Desde su cerebro hasta abajo no servía. Estaba podrido. Pero el Dios que no está muerto, el Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible, se acerca y empieza a alzar la voz. Y la alza diciendo: Padre, yo sé que siempre me oyes, y eso guárdalo para cuando ores. Padre, yo sé que siempre me oyes, pero por causa de los que están aquí, alzo mi voz para que escuchen que tú me oyes siempre. Así que todos los saduceos, fariseos, judíos estaban alrededor, la multitud, diciendo: ¿qué va a hacer? Está loco. ¿Que no se da cuenta que tiene ya 4 días? Ya no se puede hacer nada. ¿Que no te das cuenta que ya te diagnosticaron que tu cáncer no va a ser sanado? ¿Qué haces? El Señor Jesucristo se acerca a la tumba y mueve la piedra. Y todos estaban expectantes
a ver qué es lo que iba a suceder. Y con la autoridad del Dios vivo, del Dios eterno, del que nunca muere y que está vivo por los siglos de los siglos, se oyó una voz. Y a la voz de ese mando dijo: Lázaro, ven fuera. Y en esas dos palabras, escúchalo bien, en esas dos palabras, con autoridad de aquel que vive para siempre, el hígado tuvo que vivir, el corazón tuvo que latir de nuevo, los pulmones tuvieron que volver a mandar oxígeno, todos sus intestinos y sus ojos y su cerebro tuvo que funcionar en esas dos palabras con autoridad. Oh Dios, hoy la humanidad, o muchos de ellos, ven su problema, ven su realidad, ven su enfermedad, ven lo que les está sucediendo, pero no son capaces de alzar su vista al cielo y ver que allá está el que vive para siempre. Y si le creyeres, es que, hermano, a mí me diagnosticó el doctor tal y cosa, y a mí qué me importa. Si tú le crees al Señor, Él te puede diagnosticar vida. Él te puede diagnosticar vida, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, una vez que salió y todos se maravillaron, lo vieron atado, y el Señor Jesucristo le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Todos se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún a los muertos resucita? Ese es nada más que menos que el Señor de señores, el Rey de reyes, el que está sentado al trono de Dios, intercediendo por su iglesia, intercediendo por ti, esperando a cuando ores y clames y le creas, Él pueda interceder por ti. Y después de ahí, la Escritura nos enseña que salió de ese lugar y fue a otro lugar. Y cuando iba caminando, la Escritura menciona que un principal de la sinagoga, un gobernador importante, se acercó a él. Jairo vino. Y no le importaba que él era el gobernador o que él era alguien importante, no le importó. No me importa lo que tú seas, si eres gobernador, o si eres un príncipe, o si eres un presidente, o si eres un alcalde, necesitas a Cristo Jesús. Así que él se acercó a él. La Escritura dice que se arrodilló ante él y le dijo: maestro, mi hija. O esto solamente lo pueden entender los que son padres y tienen hijas. Mi hija está a punto de morir, pero yo sé, le dijo, que si vas conmigo, yo sé que si vas conmigo, mi hija va a resucitar o va a volver a la vida y no va a morir. El Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, el que es y para siempre vive, le dijo: vamos Jairo, vamos. Así que entonces ellos iban caminando y Jairo
estaba angustiado. Él recordaba cómo dejó a su hija. Quizás su esposa le dijo: ve, corre, no te entretengas. Ve a prisa. Busca, encuentra al maestro. Y cuando lo encuentres, dile que venga lo más pronto posible. Porque si no, nuestra hija va a fallecer, va a morir. Así que Jairo, no importándole el frío, el calor, el desierto, corrió hacia ese lugar. Así que el maestro iba con él. Pero oh, bendito sea el Señor, que tiene tiempo para todo y para todos. El Señor Jesucristo iba caminando y la multitud lo acechaba. Y de repente una mujer, quizás Jairo la estaba mirando. Y entonces esa mujer que la escritura dice que estaba enferma por más de 12 años de flujo de sangre y que ya había gastado toda su fortuna con todos los médicos. Esa mujer que había sufrido y que había sido azotada por muchos años. Yo no sé cuántos años lleves con tu enfermedad, pero si creyeres. Así que esa mujer de repente vio a Jairo. Y vio Jairo esa mujer que se acercaba al Señor Jesucristo. Y Jairo desesperado diciendo: déjalo, que mi hija está por morirse. Pero el Señor Jesucristo, que tiene paciencia y que observa a todo aquel que le cree y que tiene cuidado de sus hijos, de repente se acerca y esa mujer dice en fe: si tan solo le tocase el borde del manto a mi Señor Jesucristo, seré sana. Esa era su fe. Yo no sé cuál es tu fe. Yo no sé cuál es tu fe. Yo no sé, pero si tan solo tocases a Cristo Jesús y le creyeres. Así que ella lo hizo, no importando, ella era inmunda y tenía que estar apartada de los demás, pero ella no le importó eso, sino que corrió y se lanzó a su vestidura de mi Señor Jesucristo y lo tocó. Y el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el eterno Dios, de repente se para, hace un paro y de repente Jairo se queda. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué te paras? Y de repente el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a los que estaban alrededor: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos, en su lenguaje de ellos, le dijeron: Maestro, ¿por qué haces esa pregunta? Maestro, ¿por qué haces esa pregunta? ¿No ves que la multitud nos agolpa? ¿No ves que la multitud nos aprieta? Y tú todavía te pones a decir: ¿quién me ha tocado? Pero el Señor Jesucristo sabía que entre en medio de la multitud, entre en medio de todo el relajo y todo el ruido que había, alguien le había tocado, porque virtud había salido de él. Y entonces él quería saber. Los discípulos estaban mirando a todos alrededor quién había sido. Y de repente aquella mujer, despacio se acercó al maestro y se le arrodilló y le adoró y le dijo: Maestro, yo fui en la que te tocó. Yo fui. Y con toda la calma del mundo, dice la escritura que le platicó todo, mientras Jairo estaba desesperado. Jairo estaba escuchando a esa mujer diciendo: deja al maestro. Mi hija está por morirse. Así que el maestro le dijo a esa mujer: Hija,
tu fe, tu fe, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Y aquella mujer, después de 12 largos años de esa enfermedad, y que no podía estar con la gente porque en ese tiempo la ley tenía que estar separada, viviendo aparte, ella se acercó. Así que entonces, mientras que la mujer le estaba explicando al maestro, de repente llegan los de la casa de Jairo. Llegan los de la casa de Jairo y le dicen: Jairo, ya no molestes al maestro, ya déjalo. Tu hija, a la que amabas, murió. Así que entonces, mi Señor Jesucristo, que está en todo, dice la palabra de Dios que él estaba escuchando aquella conversación que tenía Jairo con los siervos que habían mandado. Así que Jairo, de repente, su fe se había debilitado. Y veamos lo primero que el Señor Jesucristo le dijo: Jairo, no temas, tu hija vivirá. Con esas palabras de aliento, con esas palabras de ánimo, fueron caminando hacia ese lugar. Y dice la Escritura que cuando llegaron a ese lugar, Señor Jesucristo, en una manera, les dijo: sáquenme a todos. Estaban llorando, estaban lamentando. Y él dio una orden: solamente quiero al papá y a la mamá y a 3 de sus discípulos que él escogió. Así que entrando a la casa, yo me imagino que entró a la casa y empezó a ver a toda la gente llorando, lamentándose. Y cuando los que estaban ahí escucharon que el Señor Jesucristo había dicho que no estaba muerta, se burlaron de él. Hoy en día hay muchos burladores que dicen: esta enfermedad es incurable, esto ni Dios te puede sanar, y se burlan de ti. Pero hoy Dios te dice: no temáis. Así que Dios, Cristo Jesús, le dijo: sáquenme a todos de la casa, no los quiero aquí. Así que ellos les dijeron: ¿sabes qué? Te necesitas salir. Y mientras que ellos se salían, se iban burlando. Así que entonces la madre, Jairo el padre y los 3 discípulos entraron a la recámara donde estaba la niña, y la niña estaba muerta completamente. La madre estaba llorando, estaba desconsolada. Los discípulos estaban admirados. ¿Qué es lo que va a hacer? Está muerta, no hay nada que hacer. De repente el Señor Jesucristo le dice a esa niña: Talita Kumi. Talita Kumi. Que traducido quiere decir: a ti, niña, te digo, levántate. Y inmediatamente se levantó, porque la orden vino de aquel que vive para siempre. Y toda esa casa se llenó de alegría. Y cuando salieron afuera y escucharon la noticia, dijeron: ¿cómo es esto posible? Si tú estabas sentenciado a muerte, ¿cómo fue que resucitaste? ¿Cómo fue que sanaste del cáncer? ¿Cómo fue que sanaste de este virus? ¿Cómo fue?
Cuando pones tu fe en Cristo Jesús, Él te dice, Dios no está muerto, Él vive y vive para siempre. Recuérdalo, Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana. Él no ha cambiado. Él sigue sentado en el trono. Los que han cambiado es la gente. La gente es lo que ha cambiado en sus mentes. Tiene tanta cosa en sus mentes. Oh, pero si cambiaras tu actitud de creerle a Dios, al que cree nada le es imposible para Dios. Así que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, escucha esta parte, vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabes que Cristo Jesús mora dentro de ti? Y Él te imparte vida. Él te imparte vida. Por eso se nos dice que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, escúchalo bien, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes por qué mucha gente todavía sigue jugando a la iglesia? Sigue jugando al cristianismo y no son salvos, simplemente son simpatizantes de la iglesia, simpatizantes del evangelio, porque no han creído que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, resucitó de los muertos. Porque mi Señor Jesucristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Escúchalo bien, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Oh, si entendiéramos esta palabra, Él es el Dios de los que nos han antecedido, porque para Dios no hay muertos, están dormidos. Y la Escritura dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, escúchalo, porque se tocará la trompeta un día y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y si aquel día nos agarra todavía vivos, la Escritura dice que entonces seremos transformados y seremos levantados con Él. Y cuando estemos en el aire, dice la Escritura que acontecerá algo tan impresionante. Cuando miremos al Señor Jesucristo, dice que nuestros cuerpos serán transformados simplemente porque le miremos a Él, el autor de la vida. Yo te invito, en lo que pasan los músicos, yo te invito a que si tú creyeres, si tú crees que Dios es Dios de vivos y no de muertos, y que Dios llama las cosas que no son como si fuesen,
y que para Dios no hay tiempo, para nosotros sí. Por eso Él rige nuestros tiempos. Pero si tú crees que Él puede hacer el milagro en tu vida, si necesitas salvación primeramente, si no le conoces, ese es el milagro más maravilloso que puede existir. El que pueda ser salvo realmente, genuinamente. El que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo. Y si necesitas sanidad, si le crees, vamos a hacer una pequeña oración que tú puedes continuar en el lugar donde tú estás. Y puedes meterte en lo secreto de Dios y creerle que no importa lo que tengas, Dios es el Dios de vivos y Dios es el Dios creativo. ¿Qué necesitas que Dios no pueda dártelo? Si Dios quiere, si la voluntad de Dios es creativo. Si tú le crees, Dios lo puede hacer. Así que voy a hacer 2 oraciones. Una para aquellos que quieran recibir a Cristo y una si tú quieres y crees que Dios te puede sanar. Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús, aquella persona que esté mirando o que vaya a mirar en algún futuro cercano este video y que tu Espíritu Santo lo haya separado para salvación, yo te invito. No necesariamente necesitas repetir lo que yo diga, pero puedes aumentar y decirle más cosas a Dios. Hagamos esta oración. Dios, venimos delante de ti, reconociendo que somos pecadores. Si quieres recibir a Cristo, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, te pedimos perdón por todas nuestras transgresiones y nuestros pecados, y confesamos nuestros pecados desde lo más profundo de nuestro corazón y nos arrepentimos verdaderamente, y te invitamos a que entres a nuestras vidas, que entres a nuestras vidas y cambies nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a hacer una oración que tú la tienes que continuar donde quiera que estés. Dios, yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesucristo, que todos aquellos que están listos, que están creyendo que tú eres el sanador, que tú eres el Dios de milagros, que tú eres el Dios de lo imposible y que están listos para recibir, que seas tú tocándolos. Toca su parte de su cuerpo que ellos necesitan sanidad, Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios, trae sanidad al lugar donde ellos se encuentren, que ellos puedan tener una comunión contigo, un acercamiento hacia ti. No son tantas palabras, sino es cuánto te creen a ti, Dios. Si tan solo le tocases el borde de su manto, si tan solo creyeres, Dios te puede sanar el día de hoy. Dios te bendiga. Dios no está muerto, Él resucitó y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Maranatha. Shalom.